Buenas noches, mi nombre es Marcela Rubiano Velasco. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy, aunque lamentablemente he tenido que diferir esta presentación por mis circunstancias actuales. Em, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan para cátedras enteras, eh, para un semestre. Incluso he visto cátedras que duran incluso un poco más de un semestre, eh, con, eh, con sesiones de 2 veces por semana, etcétera. Hoy vamos a tener una sesión muy breve, por lo tanto vamos a hacer una panorámica sobre los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a abordar algunos temas de manera, eh, digamos, un poco somera por encima, superficial. Pero la idea es que ustedes tengan una visión más o menos completa de los objetivos de desarrollo sostenible. Em, Nuestro contenido entonces va a ser cómo llegamos a los ODS, que son en qué situación nos encontramos y cuál es nuestro rol frente a ellos. Bueno, hablemos un poco de cuál ha sido como el desarrollo del desarrollo, cuál ha sido su camino de avance. Tenemos que en una primera instancia el enfoque del desarrollo ha sido un enfoque de meramente crecimiento financiero de los países, un poco también de actualización tecnológica y avanzada tecnológica de los países. Eh, y durante los años 40, eh, más o menos los años 40, este enfoque del desarrollo se trataba a través del asistencialismo, el asistencialismo de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. eh, y de lo que se trataba era de decirles por dónde, darles el dinero para acabar con la pobreza extrema. Y Básicamente era una visión de los que sabían, podían y tenían, de caridad hacia los que no. Esto puede ser muy discutido, ha recibido muchas críticas. Em, Se piensa que no solamente se trataba de caridad, sino que había objetivos y una agenda oculta detrás de todo este intervencionismo de los países más desarrollados hacia los demás países. Hacia los años 60, digamos, la meta del crecimiento financiero de los países junto a la actualización tecnológica o la avanzada tecnológica se mantiene. Pero digamos que se pasa del asistencialismo hacia la cooperación. La cooperación para el desarrollo entonces se trata un poco de una visión un poco más horizontal entre los países desarrollados y los países menos desarrollados, y trata de ofrecer, digamos, en préstamo, eh, dinero para alcanzar ciertas metas del progreso en el sentido de crecimiento financiero, de vías de acceso, de todo lo que normalmente se entiende por desarrollo de los pueblos y cierta, digamos, que toda la parte técnica estaba a cargo de los países que prestaban estos dineros en esas condiciones a los países en vías de desarrollo. Posteriormente, hacia los años 70, empieza a cambiar un poco este enfoque de que hay unos países que están a la avanzada y que los otros tienen que estar mm, detrás de estos países en esta carrera, y se empieza a entender que esta cuestión de que existan unos países desarrollados y otros países menos desarrollados o en vías de desarrollo es una cuestión de orden estructural. Es decir, que la posición que tienen estos países desarrollados tiene que ver con que estos otros están aquí sosteniendo toda esta estructura financiera y esta estructura social. De manera que se empieza a entender que es una cuestión estructural. Eso es ya un cambio en el enfoque mismo. Eh, y más adelante, hacia los años 80, 90, empieza a darse una concepción muy distinta, una concepción amplia del desarrollo que tiene que ver con la ética del desarrollo desde Denis Gullett, y todo el trabajo de Amartya Sen acerca de la justicia y el desarrollo.
el desarrollo desde el desarrollo humano, que más adelante elabora un poco más Martha Nussbaum, un poco más, no, tal vez un poco de manera distinta, con algunas variaciones, porque ella trabajó junto a Amartya Sen a través del enfoque de las capacidades. Em, Como vemos en la diapositiva, Goulet, igual que Sen, definen al desarrollo en términos del logro de la calidad de vida humana, en la que cada persona tiene la capacidad de definir hacia dónde quiere ir, cuál es la vida que considera realmente buena para sí mismo y tiene la capacidad y la posibilidad de perseguir esa vida digna, ¿no? De acuerdo a lo que ellos mismos consideren como vida digna. Es decir, no se trata de contenidos y de que yo le diga a un pueblo o a otro ser humano que la vida buena es hacer esto, esto, esto y esto. Y que si tú no tienes esos ideales de vida, estás equivocado. Se trata de que cada quien pueda definirlos, tenga la capacidad de definir esos mínimos de su vida digna y tenga la posibilidad de buscar esa vida digna y alcanzarla. Eh, Posteriormente, un poco ya dentro de este marco del desarrollo humano, aparece el informe Brundtland, que es un informe publicado en 1987 para las Naciones Unidas, eh, que se llama Brundtland porque la persona a cargo fue una ministra que estuvo a cargo del informe, su apellido era Brundtland, este informe enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico actual, mm, que entiende que el desarrollo está explotando los recursos naturales y entiende que el desarrollo tiene que estar de la mano de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que mi desarrollo, mi consumo como nación no esté poniendo en riesgo la posibilidad de que de las futuras generaciones del planeta tengan esa posibilidad de acceder a los recursos naturales y a los recursos que necesita para el desarrollo. Esta es la noción de desarrollo sostenible. Implica ya entonces la dimensión ambiental dentro de su noción, pero también ha sido bastante criticada, ¿no? Se critica desde los nuevos movimientos un poco biocéntricos que desechan o que, digamos, ven con ojos muy duros el antropocentrismo del que la noción de desarrollo sostenible que estamos viendo hace pie. Eh, Porque la crítica se dirige hacia que esta noción de desarrollo sostenible sigue viendo a la tierra como un proveedor de recursos, nada más que eso, que hay que administrar sensatamente para que vayan alcanzando, para que no se agoten para las generaciones futuras. Es decir, hay una consideración ética hacia los otros y hacia los otros del futuro, pero ninguna hacia los otros seres con los que compartimos el planeta. Entonces, esta es una de las críticas del desarrollo sostenible. Sin embargo, vamos a ver que de todas maneras es un avance frente al desarrollo que no tiene en cuenta para nada la dimensión ambiental y es sobre la que se van a basar estos objetivos de desarrollo sostenible eh, que vamos a ver. Acá tengo el dato. Es Gro Harlem Brundtland, es la persona que era una ex primera ministra noruega. Y fue en el 1987 este informe Brundtland eh, que hace esta definición. Continuemos. Bueno, ¿cómo llegamos a los ODS? Entonces vamos a hablar un poco de los objetivos del milenio. Resulta que hacia el año 2000 hubo un clima de mucho nerviosismo por todas esas teorías apocalípticas que se estaban desarrollando en ese momento que tienen que ver con el cambio de milenio
y que nos decían que el mundo seguramente se iba a acabar a la medianoche del 2000 o que iban a colapsar todos los sistemas virtuales y las redes, y etcétera. Ese nerviosismo generalizado, digamos, afectó a todo el mundo y el secretario de la ONU de ese momento, que era el egipcio Boutros Ghali, convocó a expertos de varios lugares a través de una serie de cumbres internacionales para afrontar y poner remedio a los grandes problemas de la humanidad para ese momento, em, para pensar qué futuro es el deseado, cuál era el futuro que se quería, y de ahí salieron estos objetivos del milenio. Y se estableció un pacto global para cumplir con 8 de los objetivos que están ahí, ustedes los pueden ver en su pantalla. El primero de ellos es erradicar la pobreza extrema y el hambre, el segundo es la educación básica para todos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Esos ocho objetivos se desglosaron en 21 metas, y tenían 60 indicadores, sí, 60 indicadores, que se concentraron en los problemas más acuciantes que afectaban al mundo en este momento. Em, Se concentraron en la pobreza, ¿no? Y por lo tanto, estos objetivos eran asumibles más por los países en vía de desarrollo, ¿no? Em, a nivel global se cumplieron varias de estas metas. Digamos, la extrema pobreza se redujo a, a la mitad. Hubo un acceso significativo al agua potable, se aumentó el acceso de la población mundial al agua potable. Se aumentó significativamente el acceso de las niñas a la educación básica. Se redujo ostensiblemente el VIH, pero digamos que no hubo grandes impactos en la protección del medio ambiente. Mm, la mortalidad materna seguía siendo un problema y la mortalidad infantil seguían siendo problemas, tenían unas tasas elevadísimas aún, y digamos el saneamiento ambiental en los hogares seguía siendo un problema importante. De manera que en el 2015, al cumplir 15 años del planteamiento de este pacto global y de estos objetivos del milenio, se pasa entonces a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implican un plan de acción que se enfoca en 5 puntos importantes, que son, bueno, ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Eh, en este 2015 entonces se dan cuenta todas las naciones que no se han alcanzado logros significativos frente a los objetivos del milenio, y se plantean estos objetivos de desarrollo sostenible. Se ponen en marcha estos objetivos de desarrollo sostenible por los 193 países que son miembros de la ONU. No solamente está entonces, como en el caso de los objetivos del milenio, eh, el norte diciéndole al sur qué es lo que tiene que hacer para alcanzar estos objetivos de desarrollo del milenio, como fue el caso, sino que todos los países, todas las naciones que estaban aquí pensando y diseñando y aprobando los objetivos de desarrollo sostenible, todas las naciones aportan, ¿no? Todas las naciones aportan, y dentro de las naciones los gobiernos y las empresas y la sociedad civil se implican, tienen que estar implicados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de cada nación. Se entiende, por supuesto, que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, sigue siéndolo, y que sin lograr esa erradicación de la pobreza, pues no es posible hablar de desarrollo sostenible, ¿no? La agenda plantea 17 objetivos, esos 17 objetivos ya los vamos a ver,
están agrupados agrupan a 169 metas. Estas metas están planteadas en tres esferas, que son la esfera económica, la esfera social y la esfera ambiental. Mm, y lo que se plantea es que un primer plan, un primer programa que va desde el 2016 al 2030. Al adoptar esta agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios, los recursos para implementar esta agenda y para implementarla mediante alianzas que se centraran especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Hay un compromiso, por tanto, como ya les decía, no es un compromiso solamente de los países del sur, auspiciado y dirigido por los países del norte, sino que es un compromiso común y universal de las 193 naciones que lo diseñaron y lo aprobaron, para que cada país, digamos, a pesar de que se dé este compromiso común y universal, cada país fija sus propias metas en tanto sus propias necesidades, ¿no? Acogiéndose, apegándose a los objetivos de desarrollo sostenible generales. Vamos a leer la diapositiva. Dice, estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sus sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Esto es la declaración, pues, digamos, la afirmación y como la puesta de fe que se hace en la resolución en donde se contiene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, podemos decir entonces que la agenda está enmarcada en 5 ejes principales, 5 enfoques que las han llamado las 5 Ps, que son las personas, la prosperidad, el planeta, la paz y la participación colectiva. Entonces vamos a poder ver que todos los 17 objetivos van a poder ser agrupados en estos 5 ítems. Yo lo he llamado aquí participación colectiva, normalmente lo llaman partenariado u otros nombres, que de lo que se trata es que estos objetivos de desarrollo sostenible se alcanzan mediante las alianzas. No son los gobiernos y no son, digamos, solamente los sectores empresariales tampoco, sino que somos todos, ¿no? Somos los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y los individuos como ciudadanos. Y de estas alianzas es que trata la participación colectiva. Las personas, digamos, este enfoque hacia las personas es para no olvidarse que es la vida de las personas la que importa. No podemos decir y no podemos afirmar que la economía va bien, como se ha hecho en algunas circunstancias. Se ha afirmado la economía va bien, pero la gente va mal, ¿no? Esto es una esquizofrenia, esto no puede ser así. Entonces, importan las vidas de las personas, importa, por supuesto, también el desarrollo financiero y la prosperidad económica, importa el planeta e importa la paz de las naciones, la paz y la justicia de las naciones, e importa que todo esto se logre de manera concertada. Son igualmente importantes cada una de estas 5 Ps de la Agenda 2030. Y hay 2 principios fundamentales que ustedes van a tener que tener siempre en mente, siempre en la cabeza, y es no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos para todos. Esto es clave dentro de la Agenda 2030 porque no se trata de que alcancemos los objetivos enfocándonos, por ejemplo, en las élites o enfocándonos en determinados grupos y dejando a ciertas minorías atrás en esta consecución de la vida digna, ¿no? No se trata de eso, se trata de eliminar esa brecha de desigualdad
entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, entre los que tienen todas las posibilidades de alcanzar la vida que desean y entre los que no tienen ni posibilidades ni oportunidades para hacerlo. La idea es cerrar esta brecha, no dejar a nadie atrás y alcanzar juntos las metas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esto es un enfoque importantísimo para ustedes que van a abordar desde sus proyectos profesionales, pero espero también que desde sus proyectos personales intenten abordar uno o una meta cualquiera de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre tengan en mente la inclusión y la igualdad, no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos para todos. Bueno, acá tienen ustedes los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En esta parte de abajo de la diapositiva ustedes tienen un enlace con el que pueden entrar a la página en donde van a encontrar cada uno de los objetivos. Si ustedes pican en cada uno de los objetivos, esto los va a llevar a una información mucho más detallada de qué acciones se pueden desarrollar para alcanzarlos como ciudadanos, algunas cifras muy importantes a nivel global de afectación de cada uno de esos objetivos. Y bueno, aquí tienen los 17 objetivos. Vamos a enunciarlos rápidamente para que ustedes los tengan muy claros. La idea es que se familiaricen muy bien con ellos. El primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El segundo es poner fin al hambre. El tercero es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El cuarto es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. El quinto es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El sexto es garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. El séptimo, garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna. El octavo, promover el crecimiento económico inclusivo, sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas. El noveno, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. El décimo, reducir las desigualdades en los países, al interior de los países y entre los países. El 11 es lograr que las ciudades sean más inclusivas, más seguras, resilientes y sostenibles. El 12 es garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. El 13º es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El 14º, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos marinos. El 15º, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. El 16º es promover las sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y el 17º es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo. Entonces, como ustedes ven, además de poner fin a la pobreza en todo el mundo, los ODS incluyen muchos otros puntos como el hambre, la seguridad alimentaria, la garantía de una vida sana, de una educación, digamos, de calidad y accesible para todas las personas, la igualdad de género, el acceso a saneamiento, el acceso al agua, el acceso a la energía, promover el crecimiento económico sostenido, el cambio climático, las medidas urgentes para detener el cambio climático y la paz, ¿no? Entonces, ustedes van a poder, al observar los 17 objetivos, relacionarlos con estas 5 P's. Incluso podemos, si en algún momento después de esta presentación tenemos un tiempo, ustedes pueden hacer el intento de hacer de esta agrupación bajo las 5 P's de la persona, la prosperidad, la paz, las alianzas y me falta uno. Y el planeta, por favor. Entonces los invito al finalizar a hacer el ejercicio de hacer la agrupación de los ODS en estas 5 P's. Bueno, ya hemos dicho, los objetivos del milenio se basaban en promedios nacionales, no contaban con la realidad de las comunidades y
y sobre todo de las comunidades más vulnerables y alejadas, ¿no? Entonces, como se ha caricaturizado muchas veces, somos dos, yo me como un pollo, tú no comes nada, en promedio, cada uno se comió medio pollo, ¿no? Entonces, esto es lo que cambia con los ODS. Ya no es como los ODMs que tienen en cuenta promedios y cifras por país sin tener en cuenta esos grupos humanos que están más necesitados y más vulnerables. Los ODS, por ejemplo, también reflejan mejor la realidad y toman en cuenta a esas comunidades vulnerables para poder trabajar en ellas, ¿no? Porque recuerden, no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos para todos. Los objetivos del milenio trabajaban las metas solamente, las 8 metas que tenía las trabajaban solamente en los países en vías de desarrollo. Los ODS, en cambio, pues abordan la agenda en todos los países. Entiende que no se puede hablar de desarrollo si no se asume eh, que todos los problemas del desarrollo están interconectados. Entonces, la visión de desarrollo es una visión global que también tiene en cuenta las visiones específicas y las situaciones específicas. Eh, y bueno, digamos, los ODS, a diferencia de los ODMs, incluyen a todas las naciones del mundo en sus compromisos. Avancemos. ¿En qué situación nos encontramos? Ha habido muchos progresos, ha habido un mejoramiento de la salud materno-infantil, por ejemplo, ha habido una ampliación del acceso a la electricidad, eh, también ha habido un aumento en la representación de las mujeres en los gobiernos, sin alcanzar, pues, digamos, el punto deseado, pero sí han habido avances. Siguen existiendo puntos críticos, ¿no? Y todos estos puntos críticos, digamos, han sido agravados por la condición de la pandemia por COVID-19. La pandemia ha afectado a las personas más vulnerables, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los ancianos, a las personas en condición de discapacidad, a los refugiados, a las personas, a los migrantes. Son las personas que se han visto más afectadas, ¿no? Todos sabemos en nuestros países, bueno, y a nivel global, qué es lo que ha pasado. La violencia doméstica, por ejemplo, se ha intensificado enormemente, siendo los más afectados las mujeres y las niñas y los niños. Las personas, por ejemplo, que viven de la economía informal y que tienen sus ingresos desde el día a día, se han visto afectados, se ha aumentado el hambre, hemos visto retrocesos en muchísimos sentidos. Eh, Hemos visto retrocesos, por ejemplo, en la educación, hemos visto que el acceso a la educación se ha mostrado como un punto crítico con la pandemia. Eh, Se ha develado que el acceso a la conexión a Internet, a las tecnologías de la información y la comunicación, es un punto crítico en el tema de igualdad. ¿Mm? Em, Hemos visto que el cierre de escuelas ha afectado a las familias. Algunos de los niños y niñas recibían su única comida diaria en las escuelas y pues con el cierre las familias y los niños y niñas se han visto terriblemente afectados en sus condiciones nutricionales. Em, Se ha vuelto a activar el trabajo infantil, se ha vuelto a activar el matrimonio infantil y el tráfico infantil, de manera que niños y niñas son de las personas más vulnerables y más vulneradas con todas las condiciones de la pandemia. Eh, los ingresos de las familias, las condiciones de empleo, las condiciones de subempleo, como ya lo hemos mencionado, eh, las condiciones de vida en los barrios marginales, que han tenido que confinarse y encerrarse a padecer todos sus problemas de saneamiento, sus problemas de inseguridad alimentaria, sus problemas de hambre, sus problemas de falta de ingresos, la violencia doméstica. Todo el confinamiento ha sido también el confinar todos los problemas a las clases, a los sectores más vulnerables. De manera que hay muchísimo trabajo en relación con los ODS y el retroceso que hemos tenido en muchísimos aspectos frente a ellos.
Bueno, acá están enunciados algunos de esos problemas que estábamos mencionando. Hay algunas cifras, aproximadamente 71 millones de personas vuelven a caer en la extrema pobreza en el 2020, que esto supone el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. La pérdida de ingresos, la limitada protección social, el incremento de precios ponen en riesgo pobreza y hambre, incluso las personas que ya más o menos habían estabilizado. El subempleo y el desempleo derivados de la crisis implican que aproximadamente 1.600 millones de trabajadores que ya eran vulnerables en la economía que estaba sumergida, digamos, pueden volverse a ver considerablemente afectados con un descenso de sus ingresos del 60% o más durante el primer mes de la crisis. Más de 1.000 millones de residentes de barrios marginales están en grave situación de riesgo a causa de los efectos del COVID, como falta de vivienda adecuada, agua, bueno, todo esto que ya hemos mencionado. Y pues ni hablar de los casos de violencia doméstica y de violencia contra las mujeres que se han reportado. Entonces, digamos, avancemos, eh, porque de esto ya hemos hablado. ¿Cuál es nuestro rol? Eh, digamos, cuando cambia todo este enfoque del desarrollo y se deja de entender que el fin es el crecimiento financiero y se entiende que el crecimiento financiero es nada más que un medio para alcanzar otro fin, que es la posibilidad de que todas las personas sean autónomas y puedan conseguir la vida digna y la vida que desean y consideran digna, eh, el enfoque del desarrollo se vuelve un enfoque muchísimo más integral y contempla las esferas, como ya les había dicho, la esfera social, la esfera económica y la esfera medioambiental. Seguramente ustedes van a trabajar estos tres aspectos como el triple balance y lo van a desarrollar muy seguramente durante el transcurso de sus cursos y de sus proyectos, para que lo tengan en cuenta. Las tres esferas son importantes y avanzan simultáneamente, lo social, lo económico y lo medioambiental. ¿Cuál es nuestro rol también? Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho de que con los objetivos de desarrollo sostenible no son solamente los gobiernos, ¿no? Eh, el- Todos estamos pensando en esos grandes objetivos. Estamos pensando los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y falta aquí decirlo en la diapositiva, los y las ciudadanas, eh, trabajando todos en la misma dirección para conseguir estos objetivos. Eh, las empresas, y esto lo pongo acá en una viñeta porque ustedes como innovadores, como emprendedores, tienen un rol clave, un rol que es determinante, porque hay, hay un aspecto que es tratar los problemas desde visiones creativas, desde la innovación, eh, desde la posibilidad de nuevos mundos posibles, de nuevas soluciones para los retos que plantean el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es un mundo de oportunidades que se nos muestra en ese frasquito de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para crear soluciones innovadoras, para entender que desde el no dejar a nadie atrás tenemos oportunidades de abrir los ojos y mirar de qué manera podemos cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, cumplir aunque sea con una pequeña meta dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque todos estamos aportando desde nuestros granitos de arena, siempre con una visión crítica y una visión innovadora y una visión de, de, de buscar las posibilidades de un mundo mejor y unas nuevas soluciones a los retos que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible. De manera que este enfoque es un enfoque que implica la complejidad. Implicar la complejidad quiere decir que vamos a considerar a las comunidades vivas en sus dinámicas, que no hay fórmulas únicas, que no hay contenidos, como ya lo habíamos visto, no hay un solo modo de vida buena, sino que hay eh, sino que hay unas tradiciones, pero que también están en juego con
con cómo se va desarrollando la vida en las comunidades vivas, em, que tiene que ver con considerar los mínimos de justicia, que todos estemos en condiciones de libertad, mm, que tiene que ver con esto de no ver solamente los grandes promedios nacionales, sino considerar las circunstancias de todas las comunidades vivas, de considerar los propios problemas, ¿no? Por ejemplo, esto del cambio climático, por supuesto, es un problema global y en el que todos estamos implicados, pero por ejemplo, nuestras naciones latinoamericanas tienen un problema enorme con la pérdida de biodiversidad, que nos aqueja mucho más a nosotros porque eh, sabemos que nosotros somos los países que aportan, digamos, una gran parte de la biodiversidad del planeta, ¿no? Y esta pérdida de biodiversidad nos afecta mucho a los países latinoamericanos. Entonces es la posibilidad de poder ver las dinámicas propias en juego con esas dinámicas globales. Eso tiene que ver con la complejidad. Tiene que ver con la posibilidad del aporte crítico, de la de poder ver que siempre hay valores que están detrás y que son fruto eh, de decisiones humanas, ¿no? Que no hay ningún destino que no se pueda cambiar, que no se puede hablar de globalización, por ejemplo, como si fuera la fatalidad y el destino que tenemos que asumir. Seguramente lo podemos asumir de otra manera, ¿no? No tiene, el aporte crítico es entender que no hay nada que esté simplemente dado y que con la libertad y la autonomía que tenemos podemos cambiar el curso de las cosas. Y también entender que no se trata de de expertos diciendo hacia dónde se debe ir y cómo se debe ir, sino que implica la participación de todos los afectados. Entonces, todos los afectados por todas estas decisiones que tienen que ver con el desarrollo, con la globalización, con el buen vivir, todos los afectados tienen la capacidad y el deber y la necesidad de participar en las decisiones que los afecten. Entonces, tengan en cuenta ustedes, tengamos en cuenta todos nosotros que dentro de nuestro rol para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible vamos a tener en cuenta una visión compleja, una visión crítica y una exaltación de la participación de todos los afectados. Bueno, y creo que pues ya lo hemos dicho, es importante que consideremos los aspectos de una vida buena y una vida buena que implica un buen vivir. Ese buen vivir implica la posibilidad de bien ser, de bien hacer y de bien tener, ¿no? Cuando cambiamos ese enfoque de crecimiento económico que era solamente un tener, una acumulación y un consumo masivo, y lo hacemos equilibrado con el bien hacer, digamos, la posibilidad de desarrollar nuestras haceres, nuestras posibilidades creativas y un bien ser, es decir, la posibilidad de vivir en comunidad, de tener unos valores que exalten nuestro ser. Estamos viendo el buen vivir desde una manera integral. ¿Y cómo hacemos eso? Respetando la dignidad y la autonomía de todas las personas, de todas las personas. Todas las personas vamos en la misma dirección, no dejamos a nadie atrás y todas las personas participan desde su autonomía y libertad en las decisiones que los afecten. Nos entendemos todos vulnerables y por lo tanto sentimos compasión por la vulnerabilidad y si no nos gusta el término compasión, lo podemos llamar empatía y solidaridad y quiere decir que nos afectamos con los problemas de las otras personas, los sentimos y buscamos la manera de solucionarlos entre todos. Tenemos una actitud crítica que revisa qué hay detrás y qué podemos cambiar y que todo lo podemos cambiar y cómo lo podemos cambiar. Una actitud responsable frente al planeta y una actitud creativa que encuentre soluciones a todos los retos del desarrollo sostenible. Entonces, lo peor, el riesgo mayor es no hacer nada, ¿no? El riesgo mayor es no lanzarse al agua y aportar, aunque sea en una
pequeña meta de alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que veamos en nuestras comunidades, que veamos en nuestro entorno, ¿sí? Que desde la visión compleja podemos identificar y podemos buscar por dónde y hacia dónde. El mayor riesgo es no hacer nada. Entonces los invito a que exploren desde la riqueza de sus proyectos todas las posibilidades que tienen para aportar a ese planeta que queremos, esa buena vida que queremos todos. Muchas gracias.